Hay cosas que uno guarda durante años. No por cobardía, aunque la cobardía también estuvo ahí, sino por algo más profundo y más difícil de nombrar. Por miedo a que nadie te crea. Por miedo a que te destruyan la vida de una manera tan meticulosa y tan silenciosa que ni siquiera puedas señalar con el dedo exactamente qué fue lo que pasó. Por miedo a convertirte en el problema, en la traidora, en la amargada que no supo entender la grandeza de lo que estaba viviendo. Yo guardé este secreto durante 11 años. 11 años viendo cómo México entero se partía en dos, cómo las familias se peleaban en las cenas de Navidad, cómo los amigos se dejaban de hablar. Cómo el país entero debatía apasionadamente sobre un hombre que yo conocía de una manera que muy pocas personas en este país pueden decir que conocieron. No el hombre de los discursos mañaneros. No el hombre de la conferencia de prensa con su mapa y sus datos seleccionados. No el hombre de la guayabera blanca parado frente a millones en el Zócalo. El otro hombre. El que existía cuando las cámaras se apagaban. El que tomaba decisiones que nunca aparecían en ningún documento oficial. El que decía una cosa frente al país y ordenaba otra cosa completamente distinta en reuniones que nunca fueron grabadas, en conversaciones que nunca fueron transcritas. En acuerdos que nunca existieron en papel pero que movían recursos, carreras y voluntades con una eficiencia que cualquier empresa privada hubiera envidiado. Me llamo Sofía. No voy a dar mi apellido completo todavía porque hay personas que siguen activas, que siguen cerca de los círculos de poder, que tienen memoria larga y que han demostrado en el pasado que saben exactamente cómo hacerle la vida imposible a alguien sin dejar ninguna huella visible. Pero lo que voy a contarte en este video es verdad. Cada palabra. Cada detalle. Cada conversación que recuerdo con una claridad fotográfica que muchas veces quisiera no tener, porque hay cosas que uno preferiría olvidar y que simplemente no se van. Trabajé durante 7 años dentro del proyecto político que todos en México conocen como la Cuarta Transformación. Entré creyendo con una intensidad que hoy me cuesta trabajo explicarle a alguien que no lo vivió. Entré con la convicción genuina, absoluta, de que México estaba a punto de cambiar de verdad. De que había un hombre diferente, un hombre honesto, un hombre que no le debía nada a nadie, que iba a romper con décadas de corrupción, de simulación, de un sistema que había aplastado a los pobres mientras fingía defenderlos. Y salí. Salí con algo completamente distinto a lo que entré. Salí con la certeza incómoda, dolorosa, de que los secretos más oscuros no están guardados en los palacios de los ricos ni en las oficinas de los que siempre han tenido el poder. Están guardados en los despachos de los que dicen luchar contra ellos. Esta es mi historia. Pero también es la historia de Andrés Manuel López Obrador. No la historia que él construyó durante 50 años de vida política. No la historia que sus seguidores repiten con una fe que yo entiendo perfectamente porque alguna vez fue mía. La historia que yo viví desde adentro. La historia que nadie ha contado todavía. Para entender lo que voy a contarte a lo largo de este video, necesitas entender primero quién era yo antes de que todo esto comenzara. No era una política de carrera. No era una militante de toda la vida que había crecido en las filas de un partido con credencial desde los 18 años. Era una mujer de 28 años, recién egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, con una licenciatura en Ciencias Políticas, una tesis sobre movimientos sociales urbanos en América Latina y una convicción enorme, casi física, de que México podía ser un país diferente al que me había tocado vivir. Crecí en Iztapalapa. No en la parte bonita que a veces sale en los reportajes cuando hablan de la alcaldía, sino en una colonia donde el agua llegaba en pipas 2 veces por semana cuando llegaba. Donde las calles se convertían en ríos cada temporada de lluvias porque el drenaje nunca había sido suficiente. Donde mi madre se levantaba a las 5 de la mañana para tomar 2 camiones y llegar a limpiar casas en las lomas de Chapultepec, en ese otro México que existía a 40 minutos de distancia pero que parecía otro planeta. Mi madre nunca se quejó. Eso es lo que más recuerdo de ella. Nunca se quejó, nunca habló de injusticia, nunca usó esa palabra. Simplemente trabajaba. Pero yo sí lo veía. Yo sí lo nombraba aunque fuera solo adentro de mi cabeza. Veía la diferencia entre las casas donde ella trabajaba y la casa donde nosotros vivíamos y algo en mí se negaba a aceptar que esa diferencia fuera natural, inevitable, parte del orden correcto de las cosas. Entonces cuando apareció un hombre en la televisión, en los mítines, en las esquinas de mi colonia pegado en carteles, un hombre que hablaba exactamente de eso, de la desigualdad, de los de arriba y los de abajo, del México que le habían robado al pueblo, ese hombre me habló directamente a mí.
a mi historia, a mi rabia, a esa cosa sin nombre que yo cargaba desde niña y que él de repente le estaba dando forma y vocabulario. Empecé como voluntaria en 2012. Pegaba carteles en las madrugadas, organizaba brigadas informativas en los mercados, tocaba puertas, convencía a vecinos que no querían abrir. No dormía bien. No me importaba. Comía tortas frías sentada en la banqueta entre actividad y me sentía más viva que en cualquier otro momento de mi vida porque sentía que estaba haciendo algo real, algo que importaba, algo que iba a dejar una huella en este país que tanto me dolía. Y fui subiendo dentro de la estructura. Primero coordinadora de colonia, después de delegación, después me llamaron a las oficinas centrales en Insurgente Sur. Una oficina sin letrero en la fachada, con escritorios apretados y computadoras viejas y un ruido constante de teléfonos y conversaciones que nunca paraban. Y ahí fue donde todo comenzó a cambiar. Porque cuando dejas de ser la chica que pega carteles en la madrugada y te conviertes en alguien que asiste a reuniones cerradas, que escucha conversaciones que técnicamente no deberían existir, que observa cómo se toman realmente las decisiones detrás de la narrativa pública, el mundo que creías conocer empieza a mostrar grietas. No de golpe. Nunca de golpe. Sino de la manera más traidora posible, poco a poco, casi imperceptiblemente, como cuando el agua se mete por una fisura tan pequeña que no la notas hasta que ya está adentro y ya es demasiado tarde para sacarla. La primera vez que lo vi en persona fue en una reunión interna en 2013. No fue en un mitin multitudinario ni en un evento con reflectores y protocolo. Fue en una reunión de coordinadores regionales celebrada en un edificio sin identificación en la colonia Doctores, una zona gris de la ciudad donde nadie te mira dos veces. Éramos aproximadamente 40 personas apretadas en una sala rectangular con sillas de plástico naranja, un proyector que parpadeaba cada 5 minutos y un ventilador de pie que movía el aire caliente de un lado a otro sin enfriarlo. No había prensa. No había fotógrafos. No había nada de la parafernalia que rodea a los políticos cuando quieren ser vistos. Y él entró. Sin escolta visible. Sin asistente corriendo adelante para preparar el terreno. Con su guayabera blanca y sus zapatos sencillos y esa manera de caminar que tiene, pausada, como si el tiempo le perteneciera completamente. Y el silencio que cayó en esa sala cuando él entró fue diferente a cualquier silencio que yo hubiera experimentado antes en un espacio con personas. No era el silencio del respeto protocolario que la gente guarda cuando entra un jefe. Era otra cosa. Era el silencio de la reverencia. El silencio de las personas que están en presencia de alguien en quien han depositado algo mucho más importante que la confianza política. Algo parecido a la fe. Habló durante 40 minutos sin notas, sin micrófono, caminando lentamente por el frente de la sala y mirando a los ojos de las personas como si cada uno de nosotros fuera la única persona en el cuarto. Habló de la historia de México con una pasión que no parecía construida ni ensayada. Habló de Juárez y de Morelos y de Zapata como si fueran personas que había conocido, como si su lucha fuera una conversación que seguía ocurriendo en tiempo presente. Habló de nosotros, de los que estábamos en esa sala, como parte de una cadena larga de personas que habían dado todo por un país que todavía no terminaba de nacer. Y cuando terminó de hablar yo tenía los ojos húmedos. No era la única. Vi a un hombre de 50 años con las manos callosas de trabajador de la construcción limpiarse una lágrima con el dorso de la mano. Vi a una mujer joven a mi lado apretar los labios para no llorar abiertamente. Eso es lo que la gente que nunca estuvo adentro no entiende cuando se pregunta cómo fue posible que tantas personas inteligentes, preparadas, críticas, con formación académica y experiencia de vida, se entregaran de manera tan completa y tan duradera a este proyecto. No fue ingenuidad colectiva. No fue manipulación simple. Fue algo mucho más poderoso y mucho más legítimo que eso. Fue esperanza. Esperanza real, construida sobre décadas de rabia acumulada, de humillaciones reales, de un sistema que había fallado a millones de personas de maneras concretas y documented. Y la esperanza es la fuerza más poderosa y más peligrosa que existe en la política. Porque cuando alguien logra convertirse en el recipiente de tu esperanza, cuando una persona de carne y hueso se transforma en el símbolo de todo lo que deseas para tu país y para tu familia y para ti mismo, defenderlo se vuelve instintivo. Las señales de alarma se procesan como ataques externos. Las contradicciones se explican como sacrificios necesarios. Y la verdad incómoda se pospone indefinidamente porque aceptarla significaría perder algo que se siente imposible de perder.
Mi primer trabajo formal dentro del equipo central fue en el área de comunicación social. Redactaba boletines internos, coordinaba mensajes con medios regionales y alternativos, preparaba resúmenes de prensa para la dirección y organizaba la agenda de apariciones en medios de comunicadores aliados. Era trabajo invisible, trabajo de hormiga, el tipo de trabajo que nunca aparece en ningún crédito y que nadie reconoce públicamente, pero sin el cual ningún movimiento político puede funcionar un solo día. Y ese trabajo tenía una ventaja que yo tardé en valorar correctamente. Me ponía en el centro de todo sin que nadie me prestara demasiada atención. Veía los documentos antes de que fueran editados para consumo público. Escuchaba las conversaciones que ocurrían en los pasillos entre personas que olvidaban que yo estaba ahí. Y aprendí muy rápido una lección que nadie me enseñó explícitamente, pero que el ambiente transmitía con absoluta claridad. Que en política siempre hay dos versiones de cada historia. La versión que se construye para afuera y la versión que realmente ocurrió. Y que el trabajo de la comunicación no es registrar la realidad sino administrarla. Hubo un episodio concreto que me lo dejó claro por primera vez. Fue en 2014, durante una gira por el estado de Guerrero. En un municipio pequeño en las montañas, a 2 horas de Chilpancingo por una carretera que en temporada de lluvia se volvía intransitable, un grupo de bases locales había preparado una queja formal. Una queja documentada, con nombres y fechas y montos específicos, sobre dinero de colectas locales que había sido recaudado para apoyar actividades del movimiento y que no había llegado a su destino. Alguien lo estaba desviando. No era una cantidad enorme en términos absolutos. Pero era el dinero de gente pobre que había dado lo que podía dar porque creía que su aportación iba a servir para algo. Y alguien dentro de la estructura lo estaba robando. Yo documenté todo en un reporte interno. Con los nombres de los denunciantes, con los montos, con las fechas, con el detalle que mi trabajo requería. Lo envié por los canales correctos. Subió por la cadena como debía subir. Y 3 días después me llamó uno de los coordinadores nacionales. Un hombre de unos 50 años, voz pausada, modales correctos, al que voy a llamar Rodrigo porque ese no es su nombre pero describe bien algo de su manera de ser. Rodrigo me llamó a su oficina, cerró la puerta, me ofreció café que yo rechacé y me habló durante exactamente 4 minutos. Me dijo que el reporte no existía. Que no lo había escrito, no lo había enviado, no lo había archivado. Me dijo que había momentos en que la verdad, aunque fuera verdad, le hacía daño al proyecto. Y que el proyecto estaba por encima de cualquier verdad individual. Y me dijo todo eso con una tranquilidad absoluta, sin levantar la voz, sin amenazarme explícitamente, como si me estuviera explicando una regla de oficina completamente razonable. Borré el reporte. No dije nada. Y me pasé las siguientes semanas diciéndome que había sido un caso aislado, que los movimientos grandes tienen imperfecciones humanas, que lo importante era el objetivo final. Me mentí. Y lo hice con una eficiencia que hoy me avergüenza profundamente. Pasaron casi 2 años antes de que me acercara al círculo más interno. En 2016 me asignaron como asistente de coordinación en la oficina central de campaña, aunque técnicamente todavía faltaban 2 años para las elecciones de 2018. Pero ese era exactamente el punto. Ese equipo nunca salía del modo campaña. Vivían en campaña permanente, midiendo cada declaración, calculando cada movimiento, anticipando cada ciclo de noticias como si el día de la votación fuera siempre mañana. Y en ese nuevo rol empecé a ver cosas que desde mi posición anterior habían sido invisibles para mí. La primera y más perturbadora era la distancia sistemática entre el discurso público y las conversaciones privadas. En los mítines, en las conferencias, en las entrevistas, el mensaje era siempre coherente y siempre el mismo. Austeridad. Honestidad. El dinero del pueblo para el pueblo. Acabar con la corrupción. Transformar el sistema desde la raíz. En privado, en las reuniones que no estaban en ningún calendario oficial, las conversaciones eran de una naturaleza completamente diferente. Había discusiones sobre apoyos económicos y facilitación de contratos para ciertos empresarios que en los discursos públicos eran señalados explícitamente como parte de la mafia del poder, del bloque opresor, de los que habían saqueado al país. Había negociaciones con gobernadores de otros partidos, gobernadores que en los mítines eran criticados por nombre, acusados de corruptos, usados como ejemplo de todo lo que estaba mal. Y en privado esos mismos gobernadores tenían interlocutores dentro del equipo con quienes mantenían acuerdos de no agresión o de cooperación electoral que nunca salían a la luz. Había una lista.
La vi con mis propios ojos una tarde en la que entré a una sala de reuniones sin darme cuenta de que había personas trabajando adentro. Era una lista de comunicadores, periodistas, conductores de radio, administradores de páginas de redes sociales con alcance significativo. Junto a cada nombre había una cantidad mensual. No eran cantidades enormes. Oscilaban entre 8,000 y 40,000 pesos mensuales dependiendo del alcance del medio. Pero la lógica era inequívoca. Se estaba pagando para sostener una narrativa favorable de manera sistemática y organizada. Cuando le pregunté a alguien de confianza sobre esa lista, alguien que llevaba más años que yo dentro del proyecto, la respuesta que recibí fue una lección sobre el lenguaje interno del movimiento. No lo llames corrupción, me dijo. Llámalo construcción de consensos. Así se llama en todos los proyectos políticos del mundo. Y se rió de una manera que pretendía ser cómplice pero que a mí me pareció simplemente triste. La segunda cosa que empecé a ver con claridad desde esa posición era la cultura de no cuestionamiento que envolvía todo lo relacionado con López Obrador personalmente. Si alguien en una reunión interna señalaba una debilidad en una propuesta, una inconsistencia en un dato, una contradicción entre lo que se decía públicamente y lo que los números mostraban, la respuesta nunca era analizar el argumento ni pedir más información ni abrir un debate. La respuesta era siempre la misma. Una pregunta implícita que flotaba en el aire como humo después de cualquier disidencia. La pregunta de ¿en qué lado estás? Y esa pregunta era suficiente para silenciar a cualquier persona que todavía necesitara sentirse parte del grupo. Quiero contarte algo que nunca ha sido dicho públicamente. Algo que ocurrió en los meses previos a las elecciones de 2018 y que funcionó para mí como el momento en que una ilusión óptica se rompe y ya no puedes volver a verla como la veías antes. Había una mujer dentro del equipo a quien voy a llamar Valentina porque ese no es su nombre real, pero porque Valentina era una mujer de carácter fuerte y ese nombre le queda bien. Valentina era economista. Doctorada en la UNAM con especialización en política fiscal y finanzas públicas. Llevaba más de 3 años dentro del proyecto elaborando propuestas de política económica. No era una ideóloga. Era una técnica en el mejor sentido de la palabra. Sus documentos tenían fuentes verificables, modelos econométricos, proyecciones construidas sobre datos del INEGI y de la Secretaría de Hacienda, comparativos con experiencias internacionales. Era el tipo de trabajo que le daba seriedad y sustancia a un movimiento que sus críticos acusaban constantemente de ser pura retórica sin contenido. Y Valentina tenía una preocupación que había intentado comunicar por los canales internos durante meses sin éxito. Una preocupación concreta, técnica, documentada. Algunas de las promesas económicas centrales de la campaña eran matemáticamente incompatibles con los ingresos fiscales proyectados para el primer periodo de gobierno. No era una opinión. No era una posición ideológica. Era aritmética básica aplicada a los números públicos disponibles para cualquiera que quisiera hacer el ejercicio. El costo total de los compromisos anunciados superaba en un porcentaje significativo los recursos disponibles sin aumentar impuestos, sin endeudamiento adicional o sin cancelar gasto en áreas que políticamente no era viable cancelar. Valentina lo documentó en un memorando interno de 42 páginas, con todos los supuestos explicitados, con 3 escenarios distintos, con recomendaciones concretas para ajustar las promesas a lo que era realizable sin comprometer la credibilidad del gobierno en sus primeros meses. Ese memorando subió por los canales correctos. Llegó arriba. Y lo que ocurrió después fue tan rápido y tan limpio que si no lo hubiera visto yo misma desde adentro no lo habría creído. A Valentina no la llamaron a discutir sus hallazgos. No le pidieron que presentara su análisis en una reunión. No le solicitaron que ajustara sus proyecciones ni que considerara supuestos alternativos. En menos de una semana, Valentina dejó de existir dentro del proyecto. Su credencial de acceso fue desactivada. Su nombre desapareció de los directorios internos. Sus reuniones fueron canceladas sin explicación. Un día estaba en el centro de todo y al día siguiente era como si nunca hubiera estado ahí. Cuando pregunté discretamente qué había pasado con ella, la respuesta que recibí fue formulada con esa precisión clínica que caracterizaba las explicaciones internas sobre las personas que desaparecían. Valentina perdió el enfoque, me dijeron. Se confundió sobre cuál era su papel dentro del proyecto. Y yo entendí perfectamente lo que eso significaba en ese lenguaje. Su papel no era pensar. Su papel era ejecutar. Y cuando confundió esos dos roles, dejó de ser útil. Después de lo que le pasó a Valentina estuve a punto de irme.
Lo pensé durante semanas con una seriedad que no había tenido antes. Me imaginé redactando una renuncia, limpiando mi escritorio, regresando a buscar trabajo en alguna organización de sociedad civil, en una universidad. En cualquier lugar donde el pensamiento crítico fuera un activo y no una amenaza. Pero no me fui. Y necesito ser completamente honesta sobre por qué no lo hice, porque sería demasiado fácil construir esta parte de la historia como si me hubiera quedado solo por miedo o por presión externa. La verdad es más complicada que eso y menos cómoda. Me quedé porque todavía creía. No en el aparato. No en los ladrigos ni en las listas de periodistas pagados ni en las expulsiones silenciosas de personas brillantes como Valentina. Pero todavía creía en la posibilidad de que algo real y valioso estuviera ocurriendo por debajo de toda esa maquinaria de poder. Todavía me decía que todos los movimientos políticos tienen su lado oscuro, que el cambio real requiere compromisos difíciles, que la perfección es enemiga del bien. Me decía esas cosas y me las creía lo suficiente para quedarme. Y luego llegó el 1 de julio de 2018 y ganaron. Ganaron con una mayoría que nadie había tenido en décadas. Y yo vi a mi madre llorando frente al televisor en Iztapalapa. Vi a personas en las calles de mi colonia abrazándose con desconocidos. Vi a hombres viejos que habían votado toda su vida sin ver un resultado diferente llorando de una manera que me partió el corazón. Y en ese momento, con todas las grietas que ya tenía adentro, con todo lo que ya sabía, sentí algo que no puedo negar aunque hoy me resulte doloroso admitirlo. Sentí esperanza. Otra vez. Pensé que quizás el poder cambiaría la dinámica. Que la responsabilidad de gobernar obligaría a construir instituciones más sólidas que las del movimiento. Que ahora sí habría espacio para la verdad, para el debate interno, para la corrección de errores. Conseguí un puesto dentro de la estructura de gobierno. No voy a especificar exactamente cuál para proteger mi identidad, pero era un puesto con acceso real a información de primer nivel, con participación en procesos de toma de decisiones, con la posibilidad genuina de ver desde adentro cómo se gobernaba este país. Y lo que vi durante los 3 años siguientes fue la historia más triste que he tenido que guardar. No porque hubiera monstruos calculadores y fríos ejecutando un plan malévolo con precisión quirúrgica, sino porque había algo mucho más humano y mucho más perturbador que eso. Había personas que habían dedicado décadas de su vida a luchar por un México diferente, que finalmente tenían en sus manos el poder concreto de construirlo. Y que en lugar de construirlo reprodujeron con asombrosa fidelidad exactamente los mismos mecanismos que habían prometido destruir. Con diferente discurso. Con diferente estética. Con diferente vocabulario. Pero con la misma lógica de siempre. La lógica del poder que se protege a sí mismo por encima de cualquier otra cosa. Hay un episodio específico que necesito contarte con todo el detalle que recuerdo porque creo que resume mejor que cualquier análisis abstracto lo que fue gobernar en ese periodo. Ocurrió en 2020, en los meses más duros de la pandemia. Cuando las morgues estaban saturadas y los hospitales colapsados y millones de familias mexicanas habían perdido sus ingresos de la noche a la mañana sin ninguna red de seguridad que los sostuviera. Yo formaba parte de un grupo de trabajo que daba seguimiento operativo a los programas sociales de emergencia. Los apoyos económicos directos que el gobierno había anunciado para llegar a las familias más vulnerables durante la crisis. Y desde muy temprano en la implementación empezamos a detectar anomalías. En varios estados, los padrones de beneficiarios habían sido modificados de maneras que no correspondían a ningún criterio técnico conocido. Familias que cumplían todos los requisitos establecidos, que habían sido registradas correctamente en el sistema, aparecían eliminadas de las listas de dispersión sin ninguna justificación documentada. Y en su lugar aparecían nombres que no correspondían a personas reales, direcciones que no existían en los registros del INEGI, números de cuentas bancarias vinculadas a beneficiarios fantasma. Era un esquema de desvío. No pequeño ni accidental ni producto de errores administrativos aislados. Estábamos hablando de un patrón sistemático, replicado en múltiples estados con metodologías similares, que estaba sustrayendo recursos que debían llegar a familias en pobreza extrema durante una emergencia sanitaria que ya estaba matando gente. Preparé un reporte detallado, documentado, con los estados involucrados, los montos estimados del desvío, la metodología utilizada para detectar las inconsistencias y las referencias cruzadas con bases de datos oficiales que sustentaban los hallazgos. Lo envié por los canales internos establecidos para este tipo de reportes. Esperé una semana. No hubo respuesta.
Lo reenvié marcándolo como urgente con una nota que explicaba la escala del problema. Silencio. Entonces tomé una decisión que sabía que era riesgosa pero que sentí que no podía no tomar. Solicité una reunión directa con uno de los funcionarios de más alto nivel al que tenía acceso personal. Un hombre al que voy a llamar el licenciado, porque así lo llamaban todos dentro, con un tono que mezclaba respeto y temor de una manera que decía mucho sobre la cultura de ese lugar. El licenciado me recibió en su oficina una tarde de martes. Me escuchó durante 20 minutos con una atención que parecía genuina. Revisó los documentos que le llevé hoja por hoja. Y cuando terminé de hablar, me miró desde el otro lado del escritorio y dijo algo que llevo grabado con una nitidez que el tiempo no ha borrado. Me dijo, Sofía, el presidente ya sabe. 5 palabras. Dichas con una calma perfecta, sin incomodidad, sin urgencia, sin ningún matiz que sugiriera que lo que yo acababa de reportar era un problema que requería solución. Con el mismo tono con que se le informa a alguien que el clima de mañana será nublado. Y lo que me dejó sin respiración no fue solo lo que dijo. Fue la implicación de lo que no dijo. Que sabiendo, no había pasado nada. Que sabiendo. El reporte que yo había preparado con semanas de trabajo documentando el robo de recursos para familias en pandemia era simplemente un dato más en un universo de datos que alguien arriba había procesado y decidido no atender. Después de esa tarde en la oficina del licenciado algo se rompió en mí de una manera que no tenía reparación posible. No fue una grieta más en la pared. Fue la pared completa viniendo abajo de una vez. Porque hasta ese momento yo había podido mantener, aunque fuera con esfuerzo creciente, la narrativa que me permitía seguir funcionando dentro de ese sistema. La narrativa de que los problemas eran periféricos, que eran errores de implementación que llegaban desde los niveles medios y bajos de la burocracia, que arriba no se sabía o que cuando se supiera se corregiría. Esa narrativa había sido el andamio que sostenía mi presencia ahí. Y el licenciado acababa de derrumbar ese andamio con 5 palabras dichas en tono de boletín meteorológico. Regresé a mi oficina. Me senté frente a la computadora. Puse las manos sobre el teclado. Y por primera vez en años no supe qué teclear. No porque no hubiera trabajo pendiente, sino porque de repente todas las herramientas que tenía, los reportes, los canales internos, los mecanismos formales de denuncia y seguimiento, todas esas estructuras que yo había usado durante años con la convicción de que servían para corregir problemas, se revelaron ante mí con una función completamente diferente a la que yo les había atribuido. No estaban ahí para corregir. Estaban ahí para registrar. Para que arriba supiera quién sabía qué y en qué momento lo sabía. Para administrar la información de una manera que mantuviera el control sin necesidad de resolver nada. Empecé a entender algo en ese momento que es extremadamente difícil de aceptar cuando has dedicado años de tu vida a una causa con convicción genuina. Que una organización puede tener objetivos declarados radicalmente distintos a sus objetivos reales. Que puede hablar de justicia, de honestidad, de transformación todos los días con aparente sinceridad mientras practica sistemáticamente exactamente lo contrario. Y que las personas dentro de esa organización pueden convencerse de manera genuina, sin hipocresía consciente, de que están haciendo el bien mientras sostienen activamente un sistema que produce daño concreto a personas concretas. Yo había sido una de esas personas. No como figura marginal. Como parte activa, comprometida, convencida. Y esa realización no llegó como alivio. Llegó como algo parecido al duelo. El duelo de una versión de ti misma que ya no podías recuperar. Quiero hablar de él directamente. De López Obrador como persona, no solo como sistema o como proyecto político. Porque sería demasiado conveniente y demasiado deshonesto de mi parte construir esta historia como si todo lo que ocurrió fuera responsabilidad del aparato, de los operadores, de los Rodríguez y los licenciados que ejecutaban las decisiones. El centro de todo era él. Y yo lo vi de cerca suficientes veces en condiciones suficientemente distintas como para tener una opinión formada sobre quién era ese hombre cuando nadie lo estaba mirando para el registro histórico. Lo vi en reuniones pequeñas de 10 o 15 personas donde el ambiente era distendido y la guardia bajaba. Lo vi en momentos de tensión política donde las cosas no estaban saliendo como se había planeado. Lo vi recibir información que contradecía su narrativa y lo vi procesar esa información en tiempo real. Y lo que vi fue un hombre genuinamente convencido de su propia versión de la realidad. Eso es lo más perturbador que puedo decir sobre él. No era un cínico.
No era alguien que supiera que estaba mintiendo y lo hiciera con la frialdad calculada de quien miente para obtener un beneficio que reconoce como tal. Era algo más complejo y en cierto modo más perturbador. Era alguien que había construido a lo largo de décadas una narrativa sobre sí mismo, sobre su misión, sobre el lugar que ocupaba en la historia de México. Una narrativa tan sólida y tan totalizante que los datos que la contradecían simplemente no tenían acceso a su sistema de procesamiento interno. Los rebotaba. Los transformaba automáticamente en evidencia de conspiración, en intentos de desestabilización, en el ruido que producen los enemigos cuando sienten que están perdiendo. Vi esto ocurrir con una claridad perturbadora en una reunión de 2021 donde un funcionario de área presentó datos sobre el incremento en los índices de violencia en ciertos estados donde se habían implementado programas específicos de seguridad pública. Los datos eran del propio sistema de gobierno. Eran irrefutables en términos metodológicos. Y la respuesta no fue pedir más análisis ni considerar ajustes en la estrategia ni reconocer que algo no estaba funcionando como se esperaba. La respuesta fue señalar al funcionario que presentaba los datos como alguien que tenía una agenda, que estaba siendo usado por los que no querían que México cambiara, que confundía su papel técnico con un rol político que no le correspondía. Vi en ese momento algo que me heló de una manera diferente a todo lo anterior. No vi maldad. Vi la imposibilidad estructural del diálogo real con alguien que ha convertido su propia narrativa en el único filtro legítimo de la realidad. Hay una dimensión de este hombre de la que muy poco se ha escrito con honestidad y que yo presencié de cerca durante suficiente tiempo como para reconocer sus patrones con claridad. La forma en que manejaba a las personas de su círculo íntimo. No en términos de estrategia política sino en términos estrictamente humanos, relacionales, emocionales. Había una dinámica que tomó tiempo identificar con precisión porque se desplegaba lentamente y porque sus efectos se confundían fácilmente con otras cosas. Funcionaba así. Él elegía a personas. Las acercaba de manera gradual pero intencional. Las hacía sentir que tenían acceso a algo que muy pocos tenían, a la versión sin filtros del hombre, a su confianza real, a su círculo genuino. Las convertía en depositarias de confidencias, de preocupaciones personales, de reflexiones que nunca aparecerían en ninguna mañanera. Y esas personas, invariablemente, se entregaban. Se entregaban porque sentir esa proximidad era extraordinariamente poderoso. Porque tener la confianza de ese hombre significaba ser parte de algo que se sentía histórico, significativo, más grande que cualquier cosa que hubieran hecho antes. Y luego, cuando esas personas fallaban en algo, cuando cuestionaban una decisión aunque fuera con respeto, cuando sus intereses o sus análisis divergían del centro aunque fuera mínimamente, cuando dejaban de ser el espejo que reflejaba exactamente lo que él necesitaba ver, eran alejadas. No con confrontación directa. No con una ruptura dramática que les diera claridad sobre lo que había pasado. Con silencio. Con la reducción gradual de la temperatura. Con el retiro lento e imperceptible de la atención y la proximidad. Una llamada que no se devuelve. Una reunión que se cancela sin reagendar. Un saludo que se vuelve más formal, más distante, más protocolario. Y esa erosión era devastadora de una manera que el alejamiento directo nunca hubiera sido, porque no te daba un punto de quiebre claro. Te dejaba en una incertidumbre permanente, preguntándote qué habías hecho mal, cómo podías recuperar lo que habías perdido, si había alguna manera de volver al calor que recordabas. Vi a personas brillantes, con trayectorias sólidas, con décadas de trabajo político y social detrás de ellas, quedar completamente desorientadas después de pasar por ese proceso. Algunas se quedaron cerca de todas formas, reducidas a una lealtad que tenía más de necesidad emocional que de convicción política, esperando pacientemente a ser llamadas de vuelta. Otras se fueron en silencio, heridas de una manera que no podían explicarle a nadie porque explicarlo requería admitir cuánto habían necesitado ese vínculo y cuánto les dolía haberlo perdido. En algún momento de 2022 tomé la decisión de irme. No hubo un episodio final detonador, un momento dramático donde todo se cristalizara en una escena que pudiera contar con principio y fin claros. Fue el peso acumulado de todo lo anterior más algo más difuso pero igualmente real. El agotamiento de sostener una contradicción que ya no cabía dentro de mí. El cansancio de llegar cada mañana a un trabajo que requería que yo actuara como si no supiera lo que sabía, que hablara como si no hubiera visto lo que había visto. Que siguiera siendo útil a un sistema cuya lógica real yo había entendido con una claridad que no me dejaba dormir bien. Pero irme no era simple ni era gratis.
Cuando has estado dentro de ese mundo durante 7 años, cuando conoces nombres y fechas y conversaciones que nunca fueron documentadas en ningún lado. Cuando tienes en la cabeza información que ciertas personas preferirían que no existiera, salir tiene consecuencias que no siempre son directas ni visibles pero que son reales. Nadie me amenazó explícitamente. No hubo una llamada con una voz grave advirtiéndome sobre lo que me pasaría si hablaba. Pero los mensajes llegaron de otras formas que las personas que han estado en esos mundos reconocen perfectamente. Un comentario casual de Rodrigo en un pasillo sobre alguien que había salido del proyecto hacía tiempo y que según él había terminado muy mal por no saber guardar discreción. Una llamada de alguien que decía llamar para ver cómo estaba, con un tono que mezclaba cordialidad y algo que no era exactamente cordialidad. Un incidente con mi computadora personal que no puedo probar que fue intencional pero que ocurrió exactamente 4 días después de que yo había expresado en una conversación privada mis intenciones de renunciar. Renuncié de todas formas. En términos correctos y formales, sin declaraciones, sin escenas, con la frialdad burocrática que ese ambiente me había enseñado a usar como escudo. Y pasé los 2 años siguientes en un silencio que desde afuera probablemente parecía tranquilidad y que desde adentro era cualquier cosa menos eso. Era convivir todos los días con la pregunta de si tenía derecho a callar lo que sabía. Ver las noticias. Ver los debates. Ver a millones de personas discutir apasionadamente con versiones incompletas de una realidad que yo conocía de otra manera. Y guardar todo eso. Hasta que alguien que conocía mi historia me dijo algo que no pude sacudir. Me dijo que el silencio de los que saben es el combustible de los que mienten. Y esa frase se quedó. Se quedó y no se fue. Quiero ser justa. No como gesto retórico ni como manera de suavizar lo que ya dije, sino porque la honestidad que me exijo a mí misma en esta conversación requiere que diga también esto. Hubo cosas reales. Hubo trabajo genuino hecho por personas genuinas que creyeron hasta el final sin beneficio personal. Que se levantaron temprano y se acostaron tarde y dieron lo mejor de sí mismas con una integridad que merecen ser reconocidas aunque el sistema que las rodeaba tuviera las fallas que tuviera. Los programas que llegaron a comunidades que nunca habían recibido nada del gobierno no fueron ficción. Las pensiones para adultos mayores que por primera vez en su vida recibieron un ingreso propio. Las becas que permitieron que jóvenes de familias pobres siguieran estudiando. Los apoyos a pequeños productores en regiones que el Estado mexicano había ignorado durante generaciones. Para millones de familias concretas esas cosas fueron reales y significativas y cambiaron condiciones de vida de maneras que ningún análisis político debería minimizar. No lo digo para equilibrar artificialmente una balanza ni para construir una narrativa de ambos lados tienen razón que evite señalar lo que hay que señalar. Lo digo porque la verdad completa incluye esto y omitirlo sería tan deshonesto como omitir lo demás. Lo que falló no fue la intención de cada persona que participó. Lo que falló fue la estructura. Y la estructura falló porque estaba construida sobre una lógica que en el momento de tensión, en el momento donde había que elegir entre el poder y los principios, elegía el poder. Invariablemente. Cuando la continuidad del proyecto se convierte en el valor supremo que organiza todas las demás decisiones, todo lo demás se vuelve negociable. La honestidad se vuelve negociable. La rendición de cuentas se vuelve negociable. Las personas, sus vidas, sus derechos, se vuelven negociables. Y eso no es transformación. Eso es exactamente lo mismo de siempre vestido con ropa nueva. Quiero decir también algo sobre el México que quedó después de todo esto. Porque una de las consecuencias más dolorosas de lo que viví es que entiendo con una claridad que me pesa por qué tanta gente sigue creyendo. No porque sean ingenuos ni porque estén mal informados. Sino porque la alternativa, aceptar que la esperanza fue depositada en el lugar equivocado, que el cambio que anhelaban durante décadas no llegó de la manera que creyeron. Es un dolor que muy pocas personas están emocionalmente equipadas para atravesar sin apoyo. Y ese dolor merece respeto aunque la verdad sea la verdad, aunque duela y aunque nadie tenga derecho a ahorrársela. Hay una última cosa que necesito contarte antes del cierre. Algo que tiene relación directa con por qué decidí hablar ahora, en este momento, después de todo este tiempo de silencio. En 2024, cuando López Obrador dejó la presidencia y se retiró a Palenque, hubo un momento que vi en televisión como millones de mexicanos. El momento de su despedida pública. Y lo que sentí cuando lo vi no fue lo que yo esperaba sentir. No fue alivio. No fue satisfacción. No fue la sensación de cierre que había imaginado que sentiría cuando llegara ese día.
Fue algo mucho más complicado y mucho más difícil de sostener. Porque vi a un hombre que genuinamente creía que había cumplido. Que había dado todo lo que tenía para dar. Que la historia lo recordaría de la manera que él había construido durante 50 años de vida política. Y en ese momento pensé en Valentina, la economista brillante que sacaron del proyecto en silencio porque sus números no cuadraban con el relato. Pensé en las familias de los padrones modificados durante la pandemia, en la gente que no recibió el apoyo que le correspondía porque alguien lo desvió y alguien más sabía y nadie hizo nada. Pensé en los periodistas de la lista que cobraban cada mes para sostener una narrativa que muchos de ellos sabían que era incompleta. Pensé en todos los que quedaron en el camino, silenciados, excluidos, olvidados, sin que nadie les debiera nada en la narrativa oficial. Y pensé que la historia rara vez es justa en tiempo real. Que los que pagan los costos más altos de las decisiones de poder casi nunca son los que tomaron esas decisiones. Que el relato que queda en los libros lo escriben los que tienen el poder de escribirlo y no necesariamente los que vivieron lo que realmente ocurrió. Decidí hablar porque creo que México necesita esta conversación con urgencia. No para hundirse en la amargura del pasado, sino para entender con precisión qué mecanismos permiten que esto ocurra una y otra vez en este país. Con diferentes nombres. Con diferentes banderas. Con diferente vocabulario y diferente estética. Pero con la misma estructura de fondo, la misma lógica que convierte al líder en intocable, que transforma la lealtad en virtud suprema, que silencia el disenso, que protege el proyecto sobre las personas y sobre la verdad. Ese patrón existía antes de López Obrador. Existió durante. Y si no lo nombramos con claridad, si no lo entendemos en sus mecanismos concretos, seguirá existiendo después con el siguiente nombre que le pongamos. Me llamo Sofía. Entré a este mundo con 28 años, con la certeza de que México podía cambiar profundamente y con la disposición sincera de dar todo lo que tuviera para que ese cambio ocurriera. Salí con 39, con 11 años de experiencia que no cambiaría aunque pudiera porque me enseñaron cosas que no se aprenden en ningún libro, con cicatrices que no se ven pero que están ahí. Con preguntas que no tienen respuesta fácil y con una convicción completamente diferente a la que llevé cuando entré. La convicción de que el cambio real nunca viene de depositar toda la fe colectiva en una sola persona. Que los movimientos políticos que construyen figuras infalibles, que hacen del cuestionamiento una traición, que confunden la lealtad al líder con la lealtad a una causa, no están construyendo democracia. Están construyendo una forma de dependencia que eventualmente reproduce exactamente lo que prometía destruir. Que la honestidad más difícil y más necesaria no es la que se le exige al poder desde afuera con consignas y carteles. Es la que se ejerce desde adentro, en silencio, cuando nadie te está mirando, cuando el costo de ser honesto es real y concreto y no abstracto. Y esa honestidad escaseó. Escaseó en el aparato. Escaseó en las personas que rodeaban al presidente. Escaseó en los medios que recibían el sobre mensual. Escaseó en mí durante demasiado tiempo. Lo reconozco sin dramatismo pero sin evasión. No cuento esta historia para construirme como heroína tardía que finalmente tuvo el valor de hablar. No me lo merezco y no es verdad. La cuento porque hay personas jóvenes hoy mismo, con 28 años, con la misma intensidad que yo tuve, mirando hacia el próximo proyecto político, hacia el siguiente liderazgo que promete romper con todo lo anterior. Hacia la siguiente bandera que convoca la esperanza de los que tienen razones legítimas para estar hartos. Y esas personas merecen saber que las preguntas que deben hacerle a ese proyecto no son sobre la calidad del discurso. Las preguntas son sobre la estructura. ¿A quién se puede criticar dentro sin consecuencias? ¿Qué le pasa a quien disoyente con argumentos? ¿Los errores se corrigen públicamente o se ocultan internamente? ¿Las personas que señalan problemas son escuchadas o expulsadas? ¿El proyecto existe para transformar al país o el país existe para sostener al proyecto? Esas preguntas no son traición. No son cinismo. No son el argumento de los que no quieren que nada cambie. Son el ejercicio más básico, más elemental y más urgente de la ciudadanía crítica. México no necesita más fe ciega depositada en figuras que prometen salvarlo. Necesita más personas dispuestas a ver con claridad aunque lo que vean duela, a nombrar lo que ven aunque hacerlo tenga un costo, a exigir estructuras que funcionen aunque no haya un héroe al frente que inspire canciones. Yo tardé 11 años en aprender eso. Espero que a ti te tome mucho menos tiempo.